Dal Poyetto, el dólar está quieto, pero esto puede terminar mal. Me parecen interesantes estos puntos de vista del ministro, como para analizarlos más allá de el cagarlos a patadas en el culo del final, cuando niega el atraso cambiario o la apreciación del peso. Desde los números y desde el contexto actual, ¿cuál es tu interpretación frente a lo que hoy tenemos como cotización o tipo de cambio real? Yo te diría, dejá de un lado los adjetivos. Vos lo que estás viendo es, vos tuviste un apretón monetario inédito en la previa a la elección, en un contexto donde no solamente hubo un proceso de dolarización de los pesos, sino un proceso de dolarización de los activos. Después de lo que fue la elección de la provincia de Buenos Aires, acordate, 7 de septiembre, Sí. y algo que se dio totalmente vuelta, primero, con la inestimable ayuda de Bessent, poniéndole primero piso a los precios de los bonos y después poniéndole techo al tipo de cambio. Y eso dio vuelta al resultado electoral, y después del resultado electoral de octubre, el tipo de cambio había tocado casi 1.500 pesos, tuviste una descompresión de todo, los precios de los bonos se duplicaron, los precios de los activos financieros subieron, el riesgo país cayó a 500 puntos básicos, y el dólar bajó primero abajo a 1.350 y después volvió a la zona de 1.400, donde oscila hoy. Con lo cual el tipo de cambio desde la elección para acá bajó de 1.500 a la zona de 1.400, por momentos está abajo de 1.400. Cuando vos lo mirás en términos reales, vos lo que ves es que el tipo de cambio real, el multilateral, o sea, tomando una canasta de comercio, que había tenido un piso de 78, tomando la salida de Macri como 100 en diciembre de 2015, Sí. había vuelto a 105 y hoy estás volviendo a la zona de 84. Básicamente clavaste el tipo de cambio y lo que te da es una inercia inflacionaria que corre al 3% mensual por distintos motivos, en parte porque el traslado a precios operó con rezago, en parte porque la agenda tarifaria volvió a subir, en parte porque pusiste el impuesto a los combustibles y habilitaste una suba de los combustibles antes de la escalada en la guerra, y entonces tuviste una nueva suba en los combustibles que ayer le puso freno Marín, YPF, en parte porque habías abierto las exportaciones de carne, y las exportaciones de carne, digamos, te achicaron y tenés la oferta local en un contexto donde había pasto gratis, y entonces el precio de la carne subió 60%, y en parte porque tenés una inercia inflacionaria de indexación plena al pasado, o sea, los servicios, muchos están literalmente indexados, las prepagas, algunos colegios, parte de las expensas, entonces lo que digo es, vos tenés una inflación que corre en los últimos meses al 2,9% mensual, probablemente la de marzo esté en torno al 3%, y un tipo de cambio que está quieto. Con lo cual, de esos 105, hoy volviste a 84. Pero si la inflación se mantiene, poner el 2%, 2,5% mensual, el dólar se mantiene en estos niveles, el dólar va a volver a los niveles de partida. Entonces yo pongo un ejemplo, digamos, no vamos a hablar si hay atraso o no cambiario. Cliente nuestro, digo, empresa de alimentos, eficiente, digo, que aprovechó digamos, si querés, el esquema anterior de tasa negativa y brecha cambiaria alta, digo, para modernizar su planta. Que opera en Argentina, o sea, opera con las reglas del juego en Argentina. Y lo que te decía, mirá, a 78, digamos, la exportación teníamos que subsidiarla. A 105, digo, la exportación era rentable. Bueno, hoy volvés a tener niveles parecidos, entonces lo que digo, si aún sectores eficientes, con disponibilidad de materias primas, digamos, que tienen, si querés, ventajas relativas, tienen un problema con la exportación, digo, ya que estoy hablando del resto de la industria que le vendía al mercado interno protegido, entonces lo que digo, hay una discusión, si querés, no hablemos de atraso cambiario, hablemos de productividad sistémica. Ahora, la pregunta, más allá de que me parece que el mensaje de ayer del ministro fue claro, o sea, lo que dijo es, ahora el Banco Central está comprando dólares, mucho mejor que lo que fue el año pasado, en la previa, si querés, a diferencia de 2025, 2026 es un año no electoral, en algún momento arranca la discusión electoral, pero se supone que no en 2026, sería el año que viene. La segunda gran diferencia es el esquema cambiario, o la decisión de política monetaria del Banco Central fue distinta. El año pasado el Banco Central dijo, no me interesa comprar dólares después del acuerdo con el fondo, y cuando llegó la parte baja en la estacionalidad, en la oferta de dólares, para tratar de sostener el tipo de cambio adentro de una banda que en ese momento era una banda que estaba muy cerca del nivel de tipo de cambio, Sí.
Lo que hizo fue un apretón monetario que te mandó a la economía a la recesión. Hoy, si querés, lo que tenés es un banco central que estuvo comprando dólares, ahora vemos a dónde fueron esos dólares, y el dólar oficial hoy está 18-19% abajo de la nueva banda, que ya no es más, corre al 1% por mes con la inflación al 3%, sino que está indexando directamente a la inflación. Ahora, la pregunta del millón que aparece es, el gobierno está intentando, si querés, descomprimir la actividad. Por un lado, lo que hizo es, con la política monetaria, digamos, coordinada directamente entre el Ministerio de Economía, Finanzas y el Banco Central, lo que hizo es recreó el esquema de pases pasivos, que se habían eliminado, si querés, cuando se eliminaron las LEFIs, y no solamente la tasa había ido muy para arriba, sino que era muy volátil, y lo que tenés desde fines de febrero para acá es que la tasa de interés, la corta, la tasa de caución y ripo, está clavada en el 20%. A partir de eso, lo que bajaron son todas las tasas de la economía, mucho más las pasivas que las activas. La tasa de plazo fijo, si un plazo fijo minorista te paga entre 20 y 24, 25%, dependiendo del banco, con una inflación que corre al 3% por mes, 3% por mes, 2,9 si querés, anualizado te da 42. Claro. O sea, hoy la tasa de interés vuelve a estar negativa contra la inflación, es positiva contra un tipo de cambio que está quieto. Entonces, el carry es lo que te está estabilizando, no la demanda de pesos, la demanda de activos en pesos, la demanda de bonos del tesoro, que es lo que te permite refinanciar los vencimientos cada vez que vencen. Ahora, la pregunta es, la estacionalidad de la oferta de dólares es clara, digo, la tenés entre marzo Ahora. y te diría julio. Sí. Claro. Antes tuviste, digamos, el puente a la cosecha, que te lo dieron las colocaciones de deuda de las empresas y algunas provincias, y ahora estás en la zona donde el Banco Central está comprando muchos dólares. La mayor parte de los dólares que compró, se los compró el Tesoro, el Banco Central, para pagar deuda afuera. Ahora, la pregunta es qué es lo que te pasa después de julio, agosto, si vos querés seguir teniendo tasas de interés negativas porque tenés que recrear el crédito, estás intentando bajar la mora y recrear el crédito para que la economía empiece a traccionar, y entonces lo que haces es aprovechar que tenés más holgura en el esquema de bandas y dejás correr el tipo de cambio un poco, o nada, o si lo que haces es seguir priorizando, digamos, el anclaje cambiario para bajar la inflación, y en todo caso, digamos, vas a un esquema de apretón monetario mayor. Dos cositas más y ya me callo porque ya estoy hablando mucho. Una es, dado el shock externo que tenés, por un lado tenés un impacto en la inflación mayor, o sea, los precios de los combustibles subieron 20%, 10% te pegan en la inflación de marzo y 10% te van a pegar en la inflación de abril, aún si se quedan quietos y adelante. O sea, eso te agrega alrededor de, te diría entre 0,4 en forma directa y 0,2 más en forma indirecta la inflación de cada mes. Pero la segunda es los precios del petróleo que estás teniendo hoy por hoy, te aumentan la oferta exportadora argentina. Entonces lo que estás visualizando es una mejor balanza comercial de la que uno imaginaba a principios de año, por un lado por los precios internacionales, pero por otro lado porque como la economía, digamos, frente a la señal de tasas tan altas, salió a desarmar stocks a una velocidad muy fuerte, vos lo que viste en enero y febrero son niveles de importaciones de 5.000 millones de dólares por mes, de los cuales, de nuevo, dado el carry, se pagaron 4.000. Claro. Entonces, de golpe apareció la oferta de dólares, y esa oferta de dólares está apalancada en el carry, que el carry tiene que ver con que la tasa le gana al dólar, que nuevo, dólar quieto. Pero la tasa de interés va perdiendo sistemáticamente contra la inflación. Entonces, si el dólar se mueve, la pregunta es qué es lo que te pasa con los activos, con la demanda de activos, y ahí está, digamos, si querés, la dicotomía que tiene, digamos, el manejo de la política económica. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿cómo juega hacia adelante? Pensando de nuevo que 2026 es no electoral y que el año, digamos, donde se va a dirimir todo es 2027, en un contexto donde las dos preguntas que uno se hacía pensando en cómo proyectaba para adelante, una tenía que ver con la existencia de un prestamista de última instancia, mirando la elección en Estados Unidos en mitad de la guerra, en noviembre de este año. De nuevo, ¿hay un prestamista de última instancia para Argentina, como hubo el año pasado? Y la segunda pregunta es, ¿Milei puede ganar la elección sin balotaje? ¿O vamos a entrar de nuevo en una zona de, como el propio gobierno dice, riesgo cuca, donde la última colocación de deuda en dólares entre el 27 y el 28, los cálculos del propio ministro de Economía te dicen que la tasa de interés forward, o sea, la tasa de interés por ese año adicional después de la elección, es 14%.
Dejo las preguntas abiertas y me callo un poco, perdón. No, está bien. Marina, ¿qué elementos estás viendo que está haciendo el gobierno para sostener hoy la cotización del dólar? Si eso es sostenible con los compromisos de deuda que tenemos para este año, y si es sostenible en el caso de que en este segundo semestre, que es más vendedor y que hay escasez de dólares, ese prestamista de última instancia no esté o corra algún tipo de riesgo, teniendo en cuenta las elecciones en Estados Unidos y cómo va a terminar Trump, o debilitado o fortalecido después de los resultados. A ver, un poco las preguntas que formulaba yo, o sea, digo, de corto plazo vos lo que ves es el Banco Central está comprando dólares todos los días, compró sistemáticamente dólares desde que arrancó el año hasta hoy, lleva acumulado cerca de 4.500 millones de dólares, de los cuales el 80% se los compró el Tesoro para pagar afuera, y el impacto en las reservas fue, si querés, limitado. Pero está comprando dólares, o sea, mi sensación es que la señal al carry es clara, digamos, mientras compre dólares, bueno, digo, si la tasa es negativa contra la inflación, no me preocupa porque le estoy ganando, digamos, fuerte el tipo de cambio. Digo, en febrero el tipo de cambio cayó 3,5% y la tasa de los instrumentos del Tesoro era 2,6%, 5% en dólares directos. Digo, y en lo que va de marzo el dólar cayó 0,8 promedio, y la tasa de interés bajó al 2. O sea, la tasa de interés del carry es menor, pero sigue siendo altísima en la comparación contra cualquier activo, digamos, en el mundo. Eso es un poco el juego que estás teniendo. Ahora, vos sabés que el dólar se quede quieto para que el carry siga operando con tasas de interés que te permitan que la mora en el crédito empiece a achicarse y que eventualmente arranque un nuevo ciclo de crédito. Como los tiempos son cortos, bueno, aparece el Banco Nación ofreciéndote crédito barato, o sea, en línea capital de trabajo al 25% de tasa, descuento de documentos al 20% de tasa, pago en cuotas, 20 cuotas sin interés. Entonces, de nuevo, pregunta del millón es, ¿cuál es la oferta de dólares? Si la oferta de dólares se sostiene en estos niveles, porque los precios internacionales se sostienen en estos niveles, y el nivel de importaciones se sostiene en estos niveles, digo, lo anómalo es que, si querés, el atraso del tipo de cambio no se está reflejando en una elasticidad de importaciones producto muy alta, o sea, en un aumento en las importaciones, en gran medida porque está todo el mundo sobreestoqueado. O sea, el año pasado la elasticidad de esa fue altísima, sobre todo después del desarme del impuesto país. Entonces, pregunta del millón es, ¿cuál va a ser la oferta de dólares que vas a tener después de julio? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la demanda de dólares de los particulares? Porque a diferencia de lo que tenías antes del acuerdo con el fondo, cuando tenías controles de capitales, la formación de activos externos de la gente era cero. En la previa a la elección, la formación de activos externos, digamos, fueron 6.000 millones de dólares por mes. Y en los últimos meses, si vos mirás desde la elección para acá, fueron 1.000 en noviembre, fueron 2.000 en diciembre, 2.800 millones de dólares en enero, y 2.100 creo que fue el dato de febrero. Esa formación de activos externos sigue estando. ¿Cuál es la hoja de ruta que quiere el ministro? Que esa formación de activos externos, esa compra de dólares de la gente, quede dentro del sistema financiero, quede dentro de los bancos, que los bancos presten en dólares, y cuando los bancos prestan en dólares, en realidad lo que recibe el que toma el crédito son pesos, claro. Con lo cual esos dólares se ven obligados a vender en el mercado cambiario, y eso es oferta de dólares que te permitiría, de nuevo, que el central siga comprando. Pero es como que es una calecita, digo. El central, digamos, hay una liquidación de exportaciones de una balanza comercial muy alta. La gente compra parte de los dólares. Esos dólares quedan dentro del sistema. Esos dólares que están dentro del sistema se prestan. Esos dólares que se prestan, digo, se venden en el mercado. Los compra parte los compra el Banco Central, y una parte se las compra el Tesoro para pagar afuera. Y pega esa vuelta. Parte de esos dólares ahora van directamente a fondear el Tesoro a través de colocaciones de deuda. De nuevo, digo, si vos generás confianza, vos lográs alargar el horizonte, Argentina logra descomprimir el riesgo país, bueno, la historia es distinta. Ahora, lo que tenés es, otra vez volvemos a la lógica del zigzag entre el año no electoral y el electoral. Y la verdad que estás entrando el año electoral en un contexto donde dejá de lado la estadística, pero digo, hay un impacto sobre las encuestas que se está verificando, y hoy los números, de nuevo, foto hoy, no necesariamente es la película, el escenario de ganar sin balotaje, digo, tiene menos certeza. Entonces digo, en algún momento te va a aparecer ese ruido. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Y qué es lo que hace, digamos, de nuevo, la política económica frente a ese ruido? ¿Va a un equilibrio dólar-tasa distinto? Un equilibrio dólar, digamos, que en un contexto de apertura de la economía no te reviente sectores
competitivos, con una tasa de interés más normal, o vuelva a sobrereaccionar con la tasa de interés para contener el tipo de cambio y controlar la inflación. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.